pidiéndole al Señor que sea el Señor quien nos dirija en este mensaje y que sea el Señor quien hable a nuestro corazón y que Él produzca el querer como el hacer para poder trabajar en lo que vamos a aprender hoy. Amén. Quisiera que me acompañara primero a hacer una oración. Padre, te doy gracias, Señor, por este día tan maravilloso que nos has dado, Señor. Gracias, Señor, por la frescura de esta mañana y gracias por el sol de ahora, Señor. Gracias porque tú eres el dueño de todo, Señor, de la lumbrera mayor, la menor, Señor, y gracias porque tú eres maravilloso, Señor, y nos acompañas esta mañana. Tu palabra dice que donde 2 o 3 reunidos en tu nombre, allí estén, allí tú estás, Señor. Y te doy gracias, Señor, porque sabemos que esta palabra no va a ser una palabra logos, sino una palabra rema, que va a ser grabada en nuestro corazón y que va a ser practicada, Señor, para que así mismo podamos vivir conforme tu deseo, Señor. Gracias por tu fidelidad y gracias, Señor Dios amado, porque tú usas a una vasijas imperfectas como yo, Señor, para glorificar tu nombre. En el nombre tuyo, Jesús. Amén y amén. Hace días le venía pidiendo al Señor sobre qué predicar, porque creo que Dios es quien conoce los corazones y nos cuidamos mucho de predicar lo que nosotros queremos predicar, sino más bien queremos predicar lo que Dios quiere para nosotros. Amén. Y qué mejor que Él nos dé la pauta para hacerlo de esa manera. Y en medio de este proceso de estos 15 días vino a mí una palabra y una inquietud, y era: ¿qué nos deparará el mañana? ¿Qué nos depara el futuro? Y creo, mis hermanos, que la lucha más frecuente con la que se enfrenta un cristiano es no saber qué pasará mañana. O aún la gente del común, ¿qué pasará mañana? ¿Será que mañana tendré empleo? ¿Será que sí me van a echar o me van a ascender? ¿O será que el gobierno va a tomar alguna decisión la cual afecte mi vida, mi familia? ¿Será que mañana voy a amanecer sano? Porque de pronto esta gripa me lleva a la clínica, en la clínica me dicen que es pulmonía y después resulta que es un cáncer. ¿Y qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar si mañana no puedo producir? ¿Qué será de mi empresa? ¿Qué será de lo que tengo, de los bienes, si sucede algo? No sabemos qué puede pasar. Creo que es una de las preguntas que la mayoría de gente o los cristianos nos hacemos. Y esta mañana, mis hermanos, hay que resolver ese enigma. Amén. Hay que aclarar qué me depara el mañana, cómo enfrentar esa incertidumbre, qué herramientas Dios me da a través de su palabra para yo poder enfrentar lo que viene mañana. Y el salmista David, o el rey David, en la palabra de Dios, el Salmo 37, nos va a dar una serie de parámetros que podemos ahí descubrir lo que Dios quiere para nosotros esta mañana. Amén. Salmo 37. Este salmo es un salmo que se cree que ya David lo ha escrito en sus últimos años de vida. Un periodo marcado por la reflexión de experiencias personales, de experiencias ya vividas de este antiguo Israel durante el reinado de David. Y en este periodo de tiempo, cuando el rey David escribe estas palabras, hay un conflicto sociocultural y un conflicto espiritual, porque estaban sucediendo ciertas circunstancias dentro del pueblo judío que creía en Dios y aquellos que no hacían las cosas bien. Es un punto donde David comienza a trabajar en este tema. Y comienza el versículo primero precisamente diciendo estas palabras: no te irrites a causa de los malhechores, no tengas envidia de los que practican la iniquidad, porque como la hierba pronto se secarán y se marchitará como la hierba verde. O sea, el primer consejo que comienza a dar David en este texto es: no te irrites, no pongas tu mirada en lo que los demás hacen, no pongas tu mirada en por qué el malo progresa y uno no. Y yo creo que también es una pregunta que a veces nos hemos hecho, ¿verdad? ¿Por qué ese pícaro hijo del diablo le va tan bien, y a mí, que yo soy un hijo de Dios bueno, santo, que soy como, mejor dicho, me faltan las alitas para estar volando, me va peor? ¿Alguien aquí se ha hecho ese cuestionamiento alguna vez? ¿Solo yo?
Bueno. Nos hemos preguntado eso, ¿verdad? ¿Por qué el impío progresa y por qué yo no? Ahora, el mismo David está hablando y está diciendo, no te impacientes por eso. Pero da una siguiente respuesta en el versículo 3. Y nos dice qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Y una de las cosas que tenemos que hacer es, dice el versículo 3, confía. Confía en el Señor. Usted confía en Dios. Usted preocúpese por hacer el bien. ¿Y qué más dice? Y habitarás en la tierra. Y cultiva la fidelidad. Ahora sigue diciendo el apóstol Pablo, pon tu delicia en el Señor, no en las cosas que ves. Wow. Y aquí cada punto de lo que David, perdóneme si me cruzo con el apóstol Pablo, que es que tenemos la teología paulina insertada en nuestras venas. Y hoy quiero predicar sobre el Antiguo Testamento, donde está el rey David y otros personajes. Entonces, David está diciendo, confía. David está diciendo en este texto, deleítate en el Señor. Habla sobre que nosotros tenemos que deleitarnos en Dios para poder enfrentar ciertas circunstancias que vemos a nuestro alrededor. Que el creyente luche, y con esas preguntas que luchamos debemos confiar en que Dios tendrá una respuesta, pero tenemos que deleitarnos en Dios para depositar esa confianza en el Señor. Y esta mañana, mis hermanos, he tomado como el texto base el versículo 5, que dice, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Y lo he dividido en tres partes. Uno es, encomienda a Jehová tu camino. El segundo es, confía en Él. Y el tercero es, Él hará. Amén. Entonces, si usted quiere repetir conmigo, por favor, encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. La versión de la Biblia, las Américas, dice, Él actuará. He aquí la respuesta, mis hermanos, a esta pregunta. ¿Qué me depara de mañana? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo es que debo esperar este mañana? El rey David nos da la respuesta en este versículo de lo que tenemos que hacer. Confiar, encomendar al Señor nuestro camino, confiar en Él y Él va a hacer. Pero ahora ya sabemos la respuesta. Pero ¿qué dice de lo que dice el texto? Que es lo que vamos a comenzar a descubrir esta mañana. ¿Qué es lo que realmente nos quiere decir este texto? Porque muchos hemos leído, muchos sabemos el enunciado, pero no sabemos lo que realmente significa estas palabras. Y vamos a comenzar con algo. ¿Qué significa esta palabra encomendar? Encomienda. Encomienda. Y la palabra en hebreo es una palabra que se traduce como apartar, rodar, revolverá, o sea, revolver. Y en la palabra en el término griego significa entregar algo en confianza a partir de una rendición o ceder. Ahora, ese encomendar es, según estas palabras, es entregar. Es dar eso preciado a resguardo de, o que alguien lo tenga en. Yo sé que aquí, ¿cuántos tienen Nequi? Ahora, ¿cuántos tienen plata en Nequi? Porque una cosa es tener Nequi y otra cosa es tener plata en Nequi, ¿verdad? ¿Cuántos han entregado a Nequi sus recursos? A mí me aterra cada vez que yo entro a la cuenta a hacer un traspaso de fondos y esto y la red está caída. Y digo, bruto, me hackearon, ¿qué pasó con mi platica? Y está uno como en esa zozobra, y a veces me he preguntado si un día de esto se cae la red y no vuelve a aparecer o aparece y usted no se queda sin fondos. ¿Qué va a hacer? Y es que es un ejemplo que he traído porque esto de entregar no es fácil. Esto de dar lo más preciado de nosotros no es fácil. Y tenemos que saber a quién le debemos entregar lo que hay de nuestra vida. Y muchas veces, mis hermanos, nos cuesta entregar y no es fácil para nosotros porque hemos dado y hemos sido defraudados. ¿Sí o no?
¿Cuántos han entregado su corazoncito y se lo han roto? Yo pensé que era a mí solo. ¿Cuántos hemos entregado dinero y no nos lo han devuelto? Aleluya. ¿Cuántos hemos prestado libros, música, cosas y nada que no deben? ¿A cuántos le hemos entregado nuestra confianza y nos han defraudado? Entonces no es fácil entregar. Y esta palabra de entregar me gusta en el hebreo, que dice rodar. Es llevar algo rodando, entregarlo para que usted no lo vuelva a tomar, sino dáselo a resguardo de alguien. Y aquí David nos está diciendo algo muy interesante, y es que no solamente entrega, él aclara a quién tengo que entregarle las cosas, a quién debo encomendar las cosas. Y su respuesta es al Señor. Encomienda o entrega al Señor las cosas. Al Señor. ¿Por qué? Ahora, David habla de lo que habla porque él sabe de lo que está hablando. David fue un hombre que fue también martillado en las áreas de su carácter. David, usted recordará que David fue perseguido por el rey Saúl mucho tiempo para matarlo, hasta que Dios lo lleva a ser rey, al rey David. Usted recordará también que la vida del rey David, Absalón, su hijo, se levantó contra él, quiso también matarlo, quiso quitarle el reino, se acostó con sus concubinas y demás cosas, hizo un alboroto, y después Absalón muere, su hijo muere. Pero en la palabra de Dios encontramos que David vuelve a tener apoyo y consuelo de parte de Dios, porque creo que David había encomendado el camino, su camino al Señor, su confianza al Señor. Ahora recordemos cuando David estaba joven y luchó contra Goliat. ¿Recuerdan esa historia bíblica? En que Goliat viene y lo trata como un perro. Mas David le dice: yo vengo a ti en el nombre del Señor Jehová, Dios del escuadrón del ejército de Israel, del poderoso de Israel. Y Dios me dará hoy tu cabeza y la comerán los perros. Tal cual como dijo David, porque su confianza no estaba puesta, su camino no estaba puesto ni en su fuerza, porque el otro era más grande que él, ni en su interés en la guerra, porque no sabía pelear, sino en Jehová, Dios de los ejércitos, que lo había librado. Dice que lo había librado muchas veces de la boca del león y otras cosas más. Me llama mucho la atención la historia del libro de 1 Samuel capítulo 30, del versículo 3 al 10, donde David sale para una incursión y hay una guerra con los amalecitas. Y ahora los amalecitas vienen y hacen una incursión contra Negueb, donde estaba la familia de David. David había salido con todos sus guerreros, David había salido a pelear, pero se había quedado en Negueb, se había quedado sus esposas, sus hijos, los hijos de sus guerreros, las esposas de ellos, sus bienes. Vienen los amalecitas y los secuestran, se los llevan a todos. Cuando David regresa con todos sus guerreros, se encuentra que todo está quemado, que todo está incendiado, que hay un par de muertos, pero que al resto de sus familias los han secuestrado. Dice que lloraron profundamente, a tal punto que quedaron sin fuerzas. Pero sus mismos guerreros comenzaron a levantarse en contra de David y lo querían matar. ¿Sabe, hermanos, que me llama mucho la atención lo que dice el versículo 8 de ese libro de 1 Samuel capítulo 30, versículo 8, lo que hace David? Y esto muestra cómo David había entendido desde siempre encomendar su camino al Señor. Y miren lo que dice: David consultó a Jehová. Él escuchó que lo iban a matar. ¿Qué hago? No sé qué hacer, no sé qué camino coger. Pero dice la palabra: David consultó a Jehová diciendo: ¿perseguiré a estos malhechores? ¿Los podré alcanzar? Y el Señor le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto los librarás a los cautivos. Wow. La pregunta de esta mañana en este punto es: ¿a quién acudimos nosotros cuando no sé qué hacer?
al prestamista, al amigo, al tío, aquel que me puede solucionar las cosas, al brujo, al hechicero. A través de cada aflicción, el Señor le dio protección y guía a David. Cada experiencia le enseñó a David a confiar de todo corazón en Dios. Mis hermanos, David llamado, y esta expresión es poderosa porque el mismo Dios dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Y usted dice, y se pone a ver la vida después que David, la vida que transcurre de David, y usted se cuestiona, nos podemos cuestionar porque el rey David tuvo fallas, pecó, adulteró, mandó a asesinar, hizo cosas que no le agradaban a Dios. Pero el enfoque de las palabras de Dios frente a David es un hombre conforme a mi corazón, porque es un hombre capaz de humillarse delante de mi presencia. Y creo que nosotros no estamos lejos, hermano, porque nosotros también fallamos al Señor. A veces no hacemos lo correcto delante de Dios, no hacemos lo que Dios quiere y a veces nos olvidamos hasta del Señor. Pero podemos humillarnos de la presencia, en la presencia del Señor, para que también podamos ser llamados hijos conforme al corazón de Dios. No estamos lejos, creo que tenemos oportunidad todavía de acercarnos al Señor. Ahora David sabía que había encomendado su camino al Señor, porque David sabía que Dios era suficiente. Dígale que está a su lado, Dios es suficiente para todas las cosas. Sabía que Dios es poderoso, sabía que Dios es el dueño de la tierra, del cielo, del infierno, de las estrellas, del universo. Sabía que Dios era dueño de todo. Mire, en una ocasión David termina diciendo, estaba muy compungido y habla en un salmo y dice estas palabras: oh alma mía, espera en Jehová, porque aún he de alabarle. Le estaba diciendo a su parte almática, a sus sentimientos, a su tristeza, a su desagravio. Le estaba diciendo, hablándose a sí mismo, diciéndole: espera alma mía en Jehová. ¿Por qué? Porque aún he de alabarle. O sea, tenía un autocontrol, sabiendo que en medio de la circunstancia Dios estaba ahí para librarle. Sabía a quién le había entregado su camino, al Señor, y confiaba en eso. Por eso el Salmo 103, mis hermanos, miren lo que el salmista está diciendo: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana tus dolencias, el que te rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés, a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. Wow. David sabía que Dios era suficiente en su dolencia, en su enfermedad, que era un Dios que lo beneficiaba, un Dios que tenía cuidado de todo lo que le sucedía. Yo no sé su vida en manos de quién está. A mí me cuesta a veces escuchar, y hay gente que le dice a uno: pastor, ayúdeme a orar porque es que el diablo me tiene zarandeado. Y tiene que haber dos cosas: o lo tiene zarandeado porque usted le dio permiso, o no lo tiene zarandeado y se le ha olvidado que su vida está en manos de Dios. Porque mi vida y todo cuanto me suceda a mí está en manos de Dios. Nuestra vida está en manos del Señor, no está en manos del diablo. El diablo tiene que pedirle permiso al Señor para tocarle un cabello a usted. Su vida y mi vida están en manos de Dios. Por eso David decía: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser
mis hermanos, cuando usted viene a este lugar y adora al Señor, cuando usted viene aquí y canta, es la expresión más hermosa de lo que el cielo puede recibir. De los ángeles callan para recibir la alabanza que usted le ofrece al Rey de Reyes y Señor de Señores. Es lo que tenía claro David. No me importa que la gente me critique. Si tengo que danzar y si tengo que aún danzar sin ropa por las calles, lo voy a hacer. Voy a remolinear para el Señor, porque Él es mi ayuda, porque Él es mi socorro, porque Él es mi justicia. Porque aunque un ejército acampe contra mí, no temeré, dice la Escritura. Dice David, no temeré. Aunque contra mí se levanten en guerra, yo estaré confiado. Esa es la confianza del rey David que tenía con el Señor. Por eso comencé diciendo que David sabe de lo que está hablando, porque ha vivido la experiencia. No es alguien que le está diciendo confíe y yo voy a ver si confío más adelante. No, David está diciendo eso, porque para siempre es su misericordia. Esta es la razón, mis hermanos, por la cual David encomienda a Jehová sus caminos, sus beneficios, porque sabía que el Señor perdonaba todas sus iniquidades, sabe que el Señor sana todas sus dolencias, sabe que le rescata del hoyo su vida, sabe que le corona de favores y misericordia, sabe que le sacia de bien la boca, de modo que se rejuvenezca, y Jehová hace justicia por nosotros. Pero hay algo importante aquí en este Salmo 103 que a veces pasamos por alto, y quiero detenerme un momentico ahí en el versículo 7, que es algo muy necesariamente importante que nosotros conozcamos. Dice el texto: su camino notificó a Moisés y sus obras al pueblo. Wow. En otra versión dice la gloria, y su gloria la notificó Moisés. Mis hermanos, ¿saben qué es la gloria de Jehová? La gloria de Jehová es que el Señor revele sus atributos de un Dios de misericordia, de un Dios de bondad, de un Dios que es siempre eterno, de un Dios que es inmutable, que no varía, de un Dios que no cambia, que un Dios que no tiene variación. Es un Dios que es fiel, es un Dios que está en todo lugar y en todo momento, que todo lo ve, todo lo sabe. David entendía eso y por eso escribe en este salmo: hey, tenemos que tener en cuenta algo. Para entregar al Señor lo que vamos a entregarle, necesitamos entender también sus caminos y ver su gloria, saber a quién vamos a entregar lo que vamos a entregar. Y creo que si usted está de acuerdo con la Escritura, creo que a la mejor persona que le podemos entregar toda nuestra vida, encomendar nuestra vida, es a nuestro Padre Celestial, que es dueño de todas las cosas habidas por haber, existentes y no existentes. Dice la Escritura que todo fue creado por Él. Amén. Dice la Escritura que todo fue creado por Él, en Él y para Él. Que Él es lento para a la ira, pero es grande en misericordia. Que no siempre guardará el enojo. Y el salmista termina diciendo en ese salmo: bendice, alma mía, a Jehová. Wow. Yo no sé usted y yo, cuando hemos tenido problemas, si ya hemos logrado llegar hasta ahí. Si cuando nos cortan el servicio de la energía, usted va a decir: gracias, Señor, bendito y alabado sea tu nombre, Señor, glorificado sea tu nombre, porque no puedo ver la novela. Y tengo el tiempo para orar. Wow. Le cortaron el agua. Gracias, Señor, alabado y bendecido sea tu nombre. O de pronto nuestra respuesta es: maldito Sayayín que vino a cortarnos el agua, desgraciado. Bendice, alma mía, Jehová, y no olvide ninguno, porque Dios tiene cuidado aún de esas cosas. Y el cuidado de Dios no significa que siempre nos pague el agua o que siempre nos pague la luz.
El cuidado de Dios significa que Él va a estar ahí con agua o sin agua, con luz o sin luz, porque Él permanece fiel. Amén. Y Él va a estar ahí siempre. David entendía eso, mis hermanos. Ahora, lo segundo es encomendar al Señor. Perdón, lo primero es encomendar al Señor, lo segundo es confiar en Él. Confiar. Es otra palabra que es muy difícil de desarrollar, porque es difícil confiar. ¿Sí o no? Es difícil confiar en las personas, es muy difícil. Pero David declara en este texto que nuestra confianza debe estar puesta en Él. Ahora, el Salmo capítulo 9, versículo 10 nos enseña algo bien especial para este punto sobre confiar en el Señor. Y dice, encontramos que David, quien conocía el poder de Dios, declaró: en ti, en el Salmo 9:10, en ti confiarán los que conocen tu nombre. El libro de Juan capítulo 13 dice que está la vida eterna, que te conozcan a ti como el único Dios verdadero y a Jesús al cual has enviado. Mis hermanos, los noviazgos de antes eran curiosos, ¿verdad? Y los noviazgos de hoy en día son más curiosos, porque hoy los chicos se enamoran con una facilidad como comprarse una paleta y mañana chuparse en otra. Y así. Y nosotros, bueno, en mis tiempos, por lo menos yo traté de descubrir qué le gustaba a mi esposa, y de esa manera que cayera. O sea, enamorarla, perdónenme la expresión, enamorarla. Pero aún hay parejas, hermanos, que llevan tantos años de casados y en la noche esperan que la esposa se duerma y le dicen: no, es que no la conozco. Y lo mismo sucede con ella cuando él se duerme y dice que no, es que sí. Y no se conocen. Y algo que el rey David está diciendo acá es que necesitamos conocer al Señor. Y ese conocer al Señor significa que nos da una invitación a tener una relación con el Señor. Conocerlo a Él, conocer sus atributos, conocer a la persona a la cual estoy depositando todas mis cosas. No porque mis cosas sean valiosas, más grandes que las cosas de Él, no, porque para Él son importantes también mis cosas. Y David nos invita a eso, a que tenemos que conocer al Señor. ¿Y cómo conocemos al Señor, mis hermanos? Una de las cosas por las cuales conocemos al Señor es que usted necesita conocerlo a través de la Escritura. Es el manual del amor, de nuestro amor hacia Dios. ¿Cómo usted conoce a Dios si usted no lee la Escritura? Lámparas a mis pies tu palabra. Ella es la que me limpia. Dice el rey David: tú me conoces desde antes de la fundación, tú me conoces desde el vientre de mi madre, tú me conoces cuando me engendraron, tú me conoces desde lo íntimo. Nos invita a que nosotros conozcamos al Señor, a un Dios de amor. No solamente que escuchemos que Dios es un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios bondadoso, sino que vivamos la experiencia de conocer a ese Dios, de tener intimidad con ese Dios, de encerrarnos a solas con Él y hablar con Él y poder dialogar con Él y poder expresar, abrir nuestro corazón para que Él también abra su corazón y nos hable a nosotros. Necesitamos tener esa intimidad. Por eso está diciendo David: confía en el Señor, pero confía en alguien que tú quieres conocer. Es difícil que usted deposite su confianza en alguien que no conoce, ¿sí o no? O que usted haga un negocio de mucho dinero y le dé plata a alguien que usted no conoce. O alguien lo hace aquí. No, creo que es como difícil, ¿verdad? De esa misma manera necesitamos conocer a Dios. ¿Por qué? Y esta es la pregunta que nos podemos hacer hoy. ¿Por qué yo necesito conocer a Dios?
porque en Él está la razón, mis hermanos, y la esperanza de que yo pueda depositar todas mis cargas, todo lo que soy en Él, porque Él tiene cuidado de mí. Cuando yo conozco a Dios, sé que Él va a cuidar de las cosas que yo he entregado al Señor. Ahora, David es reconocido como un hombre que hizo para Dios muchas cosas impresionantes. Pero también David es reconocido por su humildad y porque reconocía que necesitaba del Señor. También podemos confiar en Dios porque su palabra es verdadera y Él mantiene sus promesas. El libro de Hebreos capítulo 13 versículo 5 dice de esta manera: sean conocidas vuestras costumbres sin avaricias, contento con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, dígale que está a su lado, no te desampararé. Y de paso despiértelo, no te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, dice el apóstol, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Wow. Hay varias cosas en esta relación, y una de ellas es estar contento con lo que tenemos. Otra es no tener avaricia, que creo que es un ejemplo de lo que comenzamos a leer en el Salmo 37, y recordar que Dios cumple lo que Él ha dicho. Si el Señor dijo no te dejaré, no te soltaré, es porque Él lo va a hacer. ¿Sabe cuál es el problema, mis hermanos? Que no hemos depositado nuestra confianza ni hemos entregado al Señor lo que tenemos que entregar. ¿Cuántos tenemos hijos acá? ¿Y cuánto luchamos con nuestros hijos a veces? Alguien me hizo una pregunta esta semana. Me dijo, ¿y usted cómo le hace? Si es que su hijo no anda como muy bien, como regularcito, tirando como a... Pero ¿y usted es pastor? ¿Cómo le hace? Porque tenemos un mal concepto que creemos que los hijos de los pastores tienen que ser perfectos. Y son los más imperfectos porque llevan una carga impresionante. No solo la que ellos llevan, sino que la que le impone la iglesia. Afortunadamente aquí no. Y gloria a Dios por eso, porque ninguno de ustedes se ha metido con mis hijos y les agradezco. Antes oran por ellos. Pero en muchos lugares conozco donde las iglesias tienen que obligar a los hijos de los pastores a hacerlos perfectos. Y no es así. Ellos son niños también, tendrán un día que rendirse cuentas al Señor y caminar al Señor y decir, yo te acepto como mi único y suficiente Salvador, y venir a entregar sus cargas y venir a confiar en ellos. La pregunta fue, ¿y usted cómo le hace? Sencillo. Yo le dije con mucha sinceridad, mis hijos están en manos de Dios. Yo oro con brazos de dolor o con brazos de amor. Dios verá. ¿Y no tiene miedo? Le digo, ¿pero de qué? Si están en manos de Dios, ¿de qué voy a tener miedo? Llegarán cuando tengan que llegar. Dios los traerá cuando los tenga que atraer. Que no quieren nada con el Señor, no es mi problema, ese es el problema con Dios. Yo hice mi parte. Pero nada le queda grande a mi Señor, porque mis hijos y mi confianza está puesta en Dios. Mi problema está puesto en Dios. Mi circunstancia está puesta en Dios. Ese problema que tienes en casa está puesto en Dios. Esa circunstancia por la cual usted vino esta mañana a este lugar está puesto en Dios. Esa enfermedad está puesta en Dios. No temeré, dice el salmista. Así es que la clave es confiar en el Dios que conocemos, en el Dios por el cual estamos aquí, en el Dios por el cual creemos. Lo tercero que David dice en el versículo 5 es: primero, encomienda al Señor tu camino. Segundo, confía en Él. Y lo tercero que dice es: y Él hará.
Wow, mis hermanos, cuando usted ha aprendido a encomendar al Señor su camino, a rodar para que quede eso en manos de Dios, luego confiar que lo que ha depositado en manos de Dios está seguro, luego usted va a saber que Dios va a hacer porque tiene el control, porque usted ha decidido dejarle el control en manos del Señor. ¿Sabe cuál es nuestro problema? Que nos gusta tener el control. ¿Sí o no? Una de las cosas que a mí más me costaron y que todavía me cuesta es decirle a mi esposa cuánto tengo en el bolsillo. Amén. Hoy en día, como cada uno es 50-50, ¿sí o no? Y cada uno hace lo que quiere con su plata, pero a mí personalmente, y lo digo en mi caso y lo digo en este sentido, me ha costado rendir cuentas, porque siempre he sido independiente y siempre he tenido el control de mis finanzas. Pero cuando me ha tocado entregarle el sueldo y lo que me consignan para que ella ahora la que maneja la parte administrativa de la empresa, ella la que hace los giros y todo, yo no le digo en qué se gastó, siempre en mi cabeza está pensando en qué se gastó, pero yo no le pregunto y lo único que yo escucho es no hay plata. Entonces hay dos cosas, o produzco más o le pregunto en qué se gastó la plata, pero para evitarme problemas produzco más. ¿A cuánto nos cuesta rendirnos, mis hermanos? ¿A cuánto nos cuesta rendir nuestro carácter? ¿A cuánto nos cuesta rendir lo que somos? ¿A cuánto nos cuesta rendir nuestra vida? Es que yo soy así, punto, no me importa. Es que mi vida nadie me la maneja, yo me manejo. Como alguien que decía por ahí, no ha habido la primera mujer que me mande en la vida, y no se da cuenta que todas nuestras esposas nos mandan en la vida. Confiar en Dios, porque Él hará. Recuerdo que cuando estuve el tiempo del COVID, yo estuve esos 3 meses muy grave, pero recuerdo 2 cosas muy especiales que me sucedieron. Una fue cuando fuimos a la clínica y allí nos dejaron, desocuparon toda un ala para que pasáramos nosotros como bichos raros, que de hecho es una predicación que tengo sobre los leprosos, como bichos raros. Y así nos sentimos, salí de ese lugar con ese título, como bicho raro. Nos encerraron allá como 2 horas, después de 2 horas apareció un médico. Y el médico entró y nos saludó y nos dijo estas palabras: no se queden en este lugar. Se despidió y se fue. Y nosotros ahí en esa habitación, y como a las 3 horas llegó la jefe de enfermeros en el pabellón con todo su séquito de enfermeros y demás a chequearnos como a 5 metros de distancia, porque pues estaba la cosa muy delicada y no se sabía manejar la situación del virus, y es entendible. Y nosotros le explicamos, o mi esposa le explicó: no, es que hemos decidido, llamamos a la familia y tomamos la decisión que si tenía que morir, moría en casa. Y mi esposa le dijo: hemos tomado la decisión de que nos vamos. Pero ¿cómo se van a ir si él va a entrar en un proceso y nos vamos? ¿Y por qué se van a ir? Porque el doctor que vino hace como 2 horas, fulano de tal, nos dijo que no nos quedáramos en este lugar porque aquí no sabía manejar la problemática del COVID. ¿Pero cuál doctor? ¿Cuál doctor? Pues el doctor fulano de tal. Aquí no hay ningún doctor fulano de tal. La doctora de piso soy yo, la única que ha estado todo el día aquí soy yo. Dios hará. Dios hará, Dios tendrá cuidado, Dios se sobrepondrá todas las cosas, Dios lo hará. Lo segundo que recuerdo, mis hermanos, ya como en el 3er mes de estar en cama, estaba yo queriendo ya como probar algo de comida, algo diferente, porque en el último mes, del 2.º mes, fue caldo de pata de pollo. Eso me daban caldo de pata de pollo sudado, caldo de bueno, como fuera, pero tenía que llevar pata de pollo. Pata de pollo. Y yo una noche le dije al Señor: Señor, a mí no me gusta el queso, o no me gusta mucho. Mi esposa sí es
Ella es una ratoncita comiendo queso, ella no deja queso en la nevera. Pero a mí no es que me guste mucho el queso. Yo le dije, Señor, cuánto quisiera probar un pedacito de queso. Lo decía pensando porque no podía hablar. Al día siguiente llegó Norita, que era nuestra enfermera de cabecera, que por cierto la quiero mucho y a veces no la quiero, porque diariamente nos tenían que colocar como 7 inyecciones. Entonces cuando me acuerdo y me duele donde me las colocaba, a veces no la quiero. Pero bueno, y llegó Normita y dijo, pastor, mire lo que le mandaron. Una hermanita a la iglesia salió a mi encuentro, sabía que yo venía para acá, porque nadie sabía, la verdad nadie sabía que ella estaba en mi casa por la cuestión del COVID. Y dijo, llévenle esto al pastor. Y cuando la abrieron, 1 libra de queso. Él tiene cuidado de nosotros. Él tiene cuidado de nosotros. Solo Él conocía mi petición de mi corazón, porque yo lo había dicho, ni lo había hablado, lo había pensado. Y Él tiene cuidado del más pequeño detalle. Por eso David termina diciendo en ese versículo, Él hará. Qué hermosa frase, mis hermanos. O como dice la Biblia de las Américas, Él actuará. De seguro muchas respuestas que estamos buscando no son como las que nosotros queremos. Por eso me cuesta a mí orar cuando me dicen, pastor, ore, porque es que yo quiero que usted ore para que ese muchacho sea el esposo de mi hija, porque él es buena gente y es chusco y tiene carrito. Claro, y queremos lo mejor para nuestros hijos, lógico. Pero me cuesta eso porque no sabemos si es la voluntad de Dios. Queremos la respuesta conforme nuestros ojos creen que son. Y la Biblia, mis hermanos, en Isaías 8:9 nos dice que los pensamientos nuestros no son como los pensamientos del Señor, porque nosotros tenemos caminos pequeños, declara el Señor. Él tiene caminos grandes, porque así como son los cielos más altos que la tierra, así son los caminos del Señor más altos que nuestros caminos, y los pensamientos de Dios más grandes que nuestros pensamientos. Dios tiene mejores cosas cuando aprendemos a confiar y a depositar nuestra entrega en el Señor. El resultado va a ser mucho mejor, así usted no vea el resultado que usted quiere. Por eso he titulado la predicación, confía en Dios, aunque la vida duela. Porque a veces la vida duele, ¿sí o no? Pero confiamos en Dios, aunque la vida duela. No sé, este proceso de enfermedad, confío en Dios, aunque la vida duela. Esta semana pasada estuve un poco enfermo de salud. Ahora me dio porque me sale una alergia a los pulmones. Estoy en periodo de radiografías y eso. Pero estoy bien, de un momento a otro me quedo sin respiración. Me quedo como cuando están ahorcando una gallina, así, sacando la lengua. Y estoy bien, pensé que no iba a poder predicar hoy, porque fue difícil esta semana. Pero en medio de todo, confiamos en Dios. Que si Él ahora, ¿qué tiene? ¿Qué le ve? Ya vimos lo que vimos. ¿Sí o no? Hay muchos que tienen miedo a la muerte, pero quiero decirles algo. Aquí hay ladrillos, allá hay calles de oro, mar de cristal, la presencia de Dios. No hay sufrimiento, no hay dolor. Está el mismo Señor a quien podemos adorar y exaltar. Mis hermanos, el resultado de todo esto lo podemos también con la declaración del apóstol Pablo en el libro de Filipenses, capítulo 4, versículos 6 y 7. Y dice la escritura: por nada estéis afanosos, antes en todo, mediante oración, súplica y acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Oración, que tiene que ver con relación. Súplica, que tiene que ver con esa oración que sale desde nuestras entrañas. ¿Y qué es lo otro? Acción de gracias. Gracias, Señor, por lo que me está pasando. Gracias por este marido insoportable, Señor.
aunque algunas quieran decirle: Señor, llévatelo, te lo envío. Gracias, Señor, por esta esposita cantaletosita. La veo como una osita, Señor. Dame paciencia, dame cariño, Señor. Dame resistencia, Señor. Gracias, Señor, por mis hijos. ¿Sabe que yo le decía a esta persona, hermanos? Dios tiene un plan con mis hijos, y Él ha decretado un plan poderoso sobre ellos, y hay promesas sobre ellos. Y quiero contarles algo. Alguna vez yo le dije al Señor: Señor, no entiendo, yo te lo entregué. ¿Y sabe qué me recuerda el Señor? Yo tengo un plan perfecto. Confía en mí, yo haré. Hermanos, Dios tiene un plan perfecto sobre cada circunstancia que usted le está pasando. Dios tiene un plan perfecto con el hecho de que usted esté hoy en este lugar, con el hecho de que usted escuche este mensaje y usted pueda terminar como dijo el salmista David en el Salmo 18, como dice una canción que dice así: te amo, Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía, mi castillo mío, mi libertador. Cantemos aleluya, cantemos aleluya, cantemos aleluya al Rey Jehová. Así dice el Salmo 18. El Rey termina diciendo estos apartes, terminamos esta mañana diciendo esta parte de este capítulo: te amo, Jehová, fortaleza mía. Te amo, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Versículo 6, mire lo que dice: en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios, y oyó mi voz desde su santo templo. Wow. Que en su angustia usted pueda decir: te amo, Jehová. Que en su fracaso usted pueda decir: te amo, Jehová. Que en su dolor usted pueda decir: te amo, Jehová. Que cuando esté preocupado pueda gritar: el Señor es mi roca. Cuando esté desanimado pueda decir: el Señor es mi fortaleza. Cuando usted esté cansado pueda decir: Dios es mi fuerza. Cuando usted tenga miedo pueda gritar: el Señor es mi libertador. Cuando usted esté abrumado pueda decir: Dios es mi fortaleza. Cuando esté preocupado pueda gritar: el Señor es mi refugio. Todo esto en este versículo: encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. Le invito a que se coloque sobre sus pies, por favor. Yo no sé para cuántos era este mensaje hoy, pero sé que Dios nos ha hablado esta mañana. Y usted va a hacer como lo que hacíamos antes, ¿no? Tacho y comienzo de nuevo. Hoy va usted a tachar y va a comenzar de nuevo. Va a decir: Señor, David te falló también. David pecó. David estuvo angustiado, David estuvo temeroso, David estuvo que se quería morir. David pasó por circunstancias tremendas también, pero reconoció que sin ti no era nadie. Y David reconoce a tal punto que le dice: Señor, no apartes de mí tu Santo Espíritu, susténtame. Tú me conoces en el secreto. Y sabe algo más, mis hermanos, podemos declarar esta mañana: Señor, necesitamos que tú nos ayudes a confiar, porque es difícil, ¿sí o no? Cuando viene la prueba, cuando viene la angustia, cuando viene el dolor, cuando viene el fracaso, cuando viene la situación adversa, la enfermedad, es difícil confiar y dejar que Dios obre. El mismo Salmo 37
2 versículos más adelante, mira lo que dice. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Padre, yo te doy gracias, Señor, esta mañana. Quizás tengamos hoy que decir: Señor, es cierto, he colocado mi entrega, mi confianza, y ya estoy incrédulo y no sé si tú lo harás. Pero esta mañana quiero decirte: ayúdame. Ayúdame a confiar. Ayúdame a entregar. Y ayúdame a esperar. Sé que tú lo vas a hacer. No sé cómo, no sé cuándo. Sé que tú lo vas a hacer. Sé que la vida de mi familia está en tus manos. Sé que la vida de mi esposo o de mi esposa está en tus manos. Sé que la vida de mis hijos está en tus manos. La vida de mis padres está en tus manos. Mi salud está en tus manos, Señor. La salud de mis hermanos está en tus manos, Señor. El salir de este lugar, Señor, está en tus manos, mi Señor. El entrar, el salir, el hacer está en tus manos, mi Señor. Pero permíteme, Señor, encomendar mis caminos, alinearme con tus caminos, para así yo andar en tus caminos y no en los míos, Señor, para tener la certeza, la seguridad de que mi confianza está en el lugar correcto, Señor. Por eso, Señor, necesito conocerte. Permíteme conocerte más. Permíteme ir a la palabra más tiempo. Permíteme orar más. Permíteme disfrutar más la alabanza, Señor. Que no sea de cada 8 días, ni que sea un tiempo nomás ahí donde me encuentro eventualmente en una emisora. Y quiero colocarte esta mañana todas mis angustias, Señor. Yo voy a invitar a iglesia que si usted tiene alguna situación y quiere entregarla al Señor esta mañana, donde usted está ahí, comience a decirle: Señor, yo te quiero entregar esta situación, y comience a hablar con el Señor. Así como David oró un día, le decía: Señor, no puedo más con esto. No puedo más porque he callado esto y necesito que tú me ayudes. Necesito que tú me ayudes con esta situación, ¿no? Me es difícil confiar, Señor. Me es difícil creer que algo bueno vendrá, Señor, porque pienso que algo malo me va a suceder. Pero hoy, Señor, quiero creer y confiar de que algo bueno va a venir para mi vida. Que tus caminos son mejores que los míos. Que tus planes son mejores que mis planes. Que tú harás. Que tú responderás. Que tú me libertarás. Permíteme reconocer que a ese Dios salvador, a ese Dios que me ha perdonado, a ese Dios que es poderoso, Señor, que aunque la gente se levante contra mí, Señor, que aunque otros me difamen, Señor, tú pelearás por mí, Señor. Tú pelearás. Coloco esta causa delante de ti, Señor. Coloco la causa de mis hijos delante de ti, Señor. Coloco la causa de la gente que me colabora delante de ti. Coloco la causa de la empresa donde laboro, de la empresa que tengo, la coloco delante de ti, Señor, porque tú tienes cuidado, Señor. Y tú traerás, Señor, la respuesta a todas estas angustias, estos problemas, Señor. Y quiero darte gracias. Gracias por lo que estoy viviendo, porque quizás muchas de estas cosas me han acercado a ti. Porque cuando coloco mi confianza y mi mirada en ti, dejo de mirar lo que el del frente hace. Dejo de mirar al impío, porque estoy mirando al justo, al verdadero, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Señor, esta mañana como iglesia depositamos nuestras cargas delante de ti, Señor, y bendecimos a aquellos que van a escuchar esta predicación, Señor, al otro lado del mundo, Señor. Bendecimos a cada persona que nos está escuchando y nos va a escuchar, Señor. Padre, toma sus cargas, Señor. Personas, Señor, que han querido terminar con su vida, Señor, porque sus cargas le han abrumado, Señor. En este instante, Señor, oramos para que sus vidas sean libres en el nombre de Jesús y sepan
que el Señor tiene cuidado de ustedes, que el Señor tiene su mano extendida, que no te soltará, no te dejará, que Él te va a ayudar, que Él te va a socorrer, que Él te va a levantar, que Él quiere que le conozcas también. Señor, te doy gracias por esta mañana. Perdona nuestros pecados, Señor, y ayúdanos a confiar en ti. Ayúdanos a entregar lo que tengamos que entregar a ti, Señor, y ayúdanos a saber que tú harás lo que tengas que hacer, porque tu voluntad es buena, agradable y es perfecta. Amén, amén y amén. Amén, aleluya. Gloria al Señor. Dos cositas, mis hermanos, antes de que se vayan. Quisiera que termináramos con una canción. Amén. ¿Sí?